Bueno, esta es la parte 3 de la explicación del práctico número 4, donde vamos a ver cómo son las presiones en los suelos. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos teóricos que vimos hasta el momento. Nosotros sabemos que el suelo está compuesto por tres fases. Una sólida, que está compuesta por las partículas del suelo, una líquida, que para nosotros siempre va a ser agua, y una gaseosa, que siempre va a ser aire. También sabemos que hay determinadas situaciones de humedad, puede ser que el suelo esté compuesto por dos fases y no tres. Por ejemplo, cuando el suelo está completamente seco, la fase líquida se elimina, y cuando el suelo está completamente saturado, lo que se elimina es la fase gaseosa, ¿sí? Todos los vacíos entre las partículas del suelo están llenos de agua. También sabemos que cada una de estas fases va a reaccionar de distinta manera ante las solicitaciones externas a las que puede estar sometido un suelo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizarlo a partir de este esquema que vemos acá, que es el mismo que vieron en la teoría. Entonces tenemos una carga Q exterior que va a actuar sobre en este caso sería como si fuera un recipiente que está lleno con suelo saturado, es decir, que no tenemos fase gaseosa. Y se aplica una carga que está uniformemente distribuida a través de una placa que ocupa toda la sección transversal de este recipiente y lleva la carga a todo el suelo saturado. Entonces esta carga Q va a estar soportada en parte por una carga Q', que vendría a ser la parte efectiva, que es la soportada por este resorte o muelle que vemos acá y que representa la fase sólida o estructura de los granos del suelo. Y además tenemos una parte que vendría a ser esta U o mu por el área de los vacíos AB, y esta carga U es la soportada por la presión intersticial, ¿sí? O el agua que se encuentra entre esas partículas de suelo. Entonces, ante esta ecuación, si nosotros dividimos ambos términos por el área total A, como tenemos acá, pasamos a trabajar en lugar de con fuerzas o cargas, con tensiones, o en este caso, como estamos hablando de suelo, con presiones. Entonces tenemos una presión total que va a ser igual a una presión efectiva, es decir, a la que soportan los granos del suelo, más una presión neutra, que vendría a ser la intersticial, esta que solamente se encuentra en el agua entre esos granos de suelo, por una relación de áreas entre el área ocupada por el agua y el área total. Ahora, como estamos hablando de un suelo donde las áreas de contacto entre granos es muy pequeña, podemos suponer que esta relación va a ser igual a 1. Y entonces llegamos a esta expresión, que es lo que nosotros llamamos la ley de Terzaghi, o el principio de presiones efectivas, donde las presiones totales son iguales a las presiones efectivas más las presiones neutras. Bueno, entonces vamos a definir estas tres presiones que son con las que vamos a trabajar en el resto de esta práctica. Tenemos la presión total, la que llamamos sigma, que es el esfuerzo total producido por las cargas externas, el peso propio de los suelos y el peso del agua sobre un determinado punto de estudio en la masa del suelo. Es decir, que cualquier punto dentro de una masa de suelo va a estar sometida a una presión total, haya una carga externa o no. Además tenemos la presión neutra, a la que llamamos U o mu, y es la presión hidrostática desarrollada en el agua que llena los vacíos del suelo y se transmite a través de estos. Actúa con igual intensidad tanto en el agua como en los sólidos en todas las direcciones. Se denomina neutra dado que es incapaz de soportar esfuerzos cortantes. Y es la presión hidrostática que se anula cuando se iguala a la presión atmosférica, y por lo tanto su valor será el producto de la altura piezométrica por el peso específico del agua. Igual esto ahora lo vamos a ver en cada caso. Las presiones efectivas, a las que llamamos sigma prima, es la presión que se desarrolla íntegramente en el esqueleto del suelo y se transmite por los puntos de contacto entre las partículas. Su variación provoca modificaciones en las propiedades mecánicas del suelo, especialmente en la resistencia al corte como consecuencia del asentamiento y variación de granos. Es decir, que cuando nosotros aplicamos una carga a un suelo, las partículas del suelo primero se acomodan, generando más puntos de contacto, y esto genera un asentamiento del suelo. Bien, un asentamiento y un aumento en los puntos de contacto entre los granos hace que se aumente la resistencia al corte. Igual todo esto lo vamos a ir viendo en las prácticas sucesivas.
Bien, ahora que ya tenemos definidas las tres presiones que vamos a estudiar, vamos a calcularlas en determinados casos de estudio, que son los más comunes. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos un suelo seco, ¿sí? Para eso vamos a imaginar que tenemos un recipiente como este, con un suelo seco que tiene un peso específico seco gamma D y una altura H. Vamos a calcular las presiones en la base del recipiente. Las presiones totales en la base van a ser el peso específico del suelo seco por la altura H. Como el suelo está seco, las presiones neutras van a ser iguales a 0. Y dado que las presiones neutras son iguales a 0, las presiones efectivas deben ser iguales a las presiones totales. Por lo tanto, la presión efectiva va a ser igual a la A gamma D por H. Bueno, esto es lo que hablamos recién. La presión efectiva resulta igual a la total, ya que está el suelo seco, no hay presión neutra. ¿Qué pasa si tenemos el suelo húmedo? Bueno, tenemos el mismo recipiente y en lugar de tener un suelo seco, tenemos un suelo húmedo con un gamma H. Calculamos las presiones en la base, vemos que las presiones totales van a ser el gamma H por la altura del suelo. Las presiones neutras van a seguir siendo 0. En este caso hay agua, ahí se encuentran las tres fases, no es como en este caso que solamente teníamos fase sólida y fase gaseosa. En este caso tenemos las tres fases, pero el agua no se encuentra a presión mayor a la atmosférica, por lo tanto no tenemos presiones neutras. Y al ser las neutras 0, las efectivas van a ser iguales a las totales, vamos a tener un gamma H por la altura del suelo. Entonces la presión efectiva es igual a la total, similar en el caso 1, pero va a ser algo mayor en este caso, tanto la neutra como la total, comparándolas con las del caso anterior, porque el gamma H es mayor que el gamma D en cualquier suelo. Bien, ¿qué pasa ahora si tenemos un suelo húmedo sobre el nivel freático? Es decir, que tenemos un recipiente con suelo que tiene agua hasta esta altura, H1. Y acá arriba tengo suelo que no se encuentra sumergido. Es decir, por debajo de esto que vendría a ser el nivel freático tengo suelo saturado y por encima del nivel freático tengo suelo húmedo. Vamos a calcular las presiones totales, neutras y efectivas en la base de este recipiente. Las presiones totales van a ser entonces el gamma saturado por H1 más el gamma húmedo por H2. En este caso tengo agua dentro del recipiente que se encuentra sumergido, digamos, en el suelo. Por lo tanto voy a tener unas presiones neutras que me generan presiones hidrostáticas que van a ser el gamma del agua por H1, ¿sí? Hasta la altura del agua. Y las presiones efectivas, en este caso, como mis presiones neutras son distintas a 0, van a ser distintas a las presiones totales como en los casos anteriores. ¿Cómo las voy a calcular? Como el gamma saturado menos el gamma del agua por H1 más el gamma húmedo, este que tenemos acá, por H2. Como el gamma saturado menos el gamma del agua es igual al gamma prima por el principio de Arquímedes, nos queda esta igualdad que tenemos acá. Entonces, la presión efectiva va a depender del gamma prima por debajo del nivel freático y del gamma húmedo por encima del nivel freático. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos el nivel freático en coincidencia con el terreno natural o con la superficie del suelo? ¿Sí? Todo el suelo se encuentra saturado y toda la altura del suelo está por debajo del nivel freático. Bueno, calculamos las presiones en esta base y vemos que las presiones totales van a ser el gamma saturado por la altura total del suelo. Las neutras va a ser el gamma del agua por la altura de agua, que en este caso coincide con la altura del suelo saturado. Y las presiones efectivas se van a calcular como el gamma saturado menos el gamma del agua por la altura total del suelo, ¿sí? Es decir, gamma prima por H. La presión efectiva en cualquier plano depende del gamma prima y del espesor del manto superior, ¿sí? En este caso no tenemos esta situación donde haya un suelo húmedo, sino que todo el suelo está saturado, por lo tanto, a cualquier altura que yo analice, la presión efectiva va a depender del gamma prima. ¿Qué pasa ahora si tenemos suelos totalmente saturados por encima del nivel freático? Es decir, que tenemos esta situación. Tengo un recipiente con suelo, con el nivel freático llega hasta una altura H1, es decir, de acá para abajo el suelo está sumergido y de acá para arriba el suelo se encuentra saturado, es decir, que no hay aire en los poros, pero se encuentra por debajo del nivel freático, es decir, que no tengo presión intersticial mayor a la presión atmosférica. Entonces, cuando calculo las presiones en la base del recipiente, la presión total va a ser el gamma saturado por H1 más H2.
Cuando calculo las presiones neutras, voy a tener presiones neutras solamente por debajo del nivel freático, cuando las presiones hidrostáticas superan a la presión atmosférica. Entonces tengo un gamma del agua por H1. Acá arriba tengo agua, pero no me genera presiones neutras. ¿Qué pasa con las presiones efectivas? Bueno, tengo un gamma saturado menos gamma del agua por H1, lo que me genera en este momento. Y después tengo un gamma saturado por H2, que es la parte de arriba. Bien, entonces acá tengo el principio de Arquímedes, ¿sí? Voy a tener suelo sumergido. Y en este caso tengo suelo húmedo. Resulta que este suelo húmedo tiene la misma densidad que el suelo saturado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que por encima del nivel freático las presiones neutras son cero, porque a pesar de existir agua llenando parcialmente los vacíos del suelo, no se encuentra presión hidrostática. Se encuentra allí por ascensión capilar o percolación inconclusa. Bien, entonces el suelo por encima del nivel freático se encuentra saturado, ya sea por capilaridad o porque hay una infiltración que todavía no llegó hasta este nivel, pero no se encuentra a presiones mayores a la atmosférica, ¿sí? Acá el agua se encuentra en equilibrio con la presión atmosférica, por eso no me genera presiones neutras. Bien, ahora ¿qué pasa cuando tengo el suelo sumergido? ¿Sí? Yo tengo un recipiente, pero mi nivel de suelo llega hasta acá y arriba tengo agua, o sea que tengo agua en toda esta altura. Bueno, calculamos las presiones en la base del recipiente y vemos que las presiones totales van a ser gamma saturado por H1 más el gamma del agua por H2, ¿sí? Esta agua que está por encima del nivel del terreno natural o del suelo me genera presiones totales. ¿Qué pasa con el agua? Bueno, va a ser el gamma del agua por la altura del agua, que en este caso es la altura del suelo más esta altura hasta llegar al nivel freático. ¿Y qué pasa con las presiones efectivas? Bueno, obviamente solamente voy a tener presiones efectivas donde haya suelo, porque es la presión entre las partículas de suelo. Entonces voy a tener el gamma saturado menos el gamma del agua por H1, o sea, gamma prima 1 por H1. La presión efectiva es independiente de la altura del agua, o sea que si este H2 crece, sube o baja, realmente no me importa, las presiones efectivas van a depender solamente de la altura del manto de suelo. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando el agua atraviesa el suelo con un cierto movimiento. ¿Sí? Hasta ahora lo que vimos son todos casos donde tenemos suelo con distintas condiciones de humedad, pero siempre el agua estática. ¿Qué pasa si el agua que está dentro del suelo tiene un cierto movimiento? Bien, vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos el esquema este que está acá. Tenemos un recipiente, como los que veníamos viendo hasta ahora, donde tenemos suelo sumergido, ¿sí? Este suelo se encuentra completamente saturado y tiene por encima una superficie de agua. Ahora, ¿qué pasa? Este esquema está conectado hacia abajo por un recipiente externo que tiene el mismo nivel de agua que el del recipiente. Vamos a ver cuáles son las presiones en el suelo, en esta base del suelo, para una situación donde el agua está quieta, pero en este estado de equilibrio. Las presiones totales van a ser el gamma saturado por H2 más el gamma del agua por H1. Las presiones neutras van a ser el gamma del agua por la altura del agua, que es H1 más H2, y las presiones efectivas van a ser el gamma saturado menos el gamma del agua por H2. Esto es exactamente igual que lo que vimos hoy para el caso del suelo sumergido. Ahora si nosotros generamos una circulación descendente en el recipiente bajando el depósito exterior. O sea, nosotros movemos este recipiente, un delta H1, y por lo tanto lo que va a pasar es que el agua va a querer llegar a un estado de equilibrio y se va a mover desde acá hasta acá, ¿sí? Para querer llevar este nivel y este nivel a la misma altura. Bueno, vamos a calcular las presiones en la base del recipiente a ver qué pasa. Bueno, las presiones totales van a seguir siendo gamma saturado por H más gamma del agua por H1, es decir que no va a haber una variación en las presiones totales. Pero ¿qué pasa con las neutras? Bueno, va a ser siempre el gamma del agua por la altura del agua. Ahora, la altura del agua va a estar afectada por esta variación de nivel que hicimos acá, ¿sí? ¿Y cuánto va a estar afectada? Bueno, vamos a disminuirlo en un menos delta H1, ¿sí? Entonces va a ser la presión neutra, va a ser gamma del agua por
H1, H más H1 menos delta H1, ¿sí? Porque esta es la tendencia que va a tener el sistema. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con las presiones efectivas? Bueno, vamos a tener el gamma prima, o sea, el gamma saturado menos el gamma del agua por la altura del suelo. Eso no va a variar. Pero voy a tener un incremento en las presiones efectivas, que lo voy a determinar como un gamma del agua por un delta H1. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, inicialmente ocurre porque para mantener la igualdad, de que las presiones totales son iguales a las neutras más las efectivas, lo que disminuye la presión neutra es lo que debe aumentar la presión efectiva. Eso desde el vamos. Pero además ocurre otro efecto, que es que el movimiento descendente del agua que atraviesa las partículas del suelo y quiere mantener un equilibrio entre estos dos, me genera un reacomodamiento de las partículas, ¿sí? Y un aumento en los puntos de contacto entre una partícula y otra. Es como si yo sacudiera todo esto y el agua empieza a apretar las partículas del suelo más una con las otras, aumentando la presión efectiva, es decir, aumentando la carga que toma el esqueleto del suelo. ¿Y eso cómo lo hace? Bueno, lo hace con esta carga hidráulica, esta variación en la presión neutra, que es la que nosotros denominamos presión de filtración, y lo provoca la misma circulación del agua a través de las partículas del suelo. Entonces, lo que se genera en realidad es un gradiente hidráulico, ¿sí? Es una variación en la carga que tiene el agua en los determinados puntos del suelo. Y va a ser determinado con la letra I y va a ser igual al delta H1 sobre H, ¿sí? H es la altura del suelo, lo que está atravesando. Y mi delta H1 es la variación en la altura del agua. Entonces tengo este gradiente hidráulico denominado I, que va a ser igual al delta H1 sobre la carga. Si reemplazamos en la expresión esta de variación de la presión neutra, este I que tenemos acá, me queda que la variación en la presión neutra va a ser igual al gradiente hidráulico por la altura del suelo por el gamma del agua. En consecuencia, las presiones efectivas aumentan lo mismo que disminuyen las presiones neutras. Por lo tanto, también podemos hablar de una variación de las presiones efectivas que va a ser igual al gradiente hidráulico por la altura del suelo por el agua, ¿sí? O sea, lo que disminuye las presiones neutras son la variación de aumento de las presiones efectivas. Y por lo tanto, las presiones efectivas se pueden explicar como el gamma prima por la altura del suelo más el gradiente hidráulico por la altura del suelo por el gamma del agua. Entonces, a la variación de la presión efectiva debido al flujo del agua se la denomina también presión de filtración y es el resultado del empuje por fricción del agua sobre los granos de suelo. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora si en lugar de generar una circulación descendente, atravesando el suelo en este sentido, ¿qué pasa si yo genero una circulación del agua ascendente? ¿Sí? O sea, elevo este recipiente exterior y genero que el agua se mueva de esta manera. Bien, bueno, lo que voy a hacer primero va a ser calcular las presiones en la base del recipiente. Las presiones totales, al igual que en el caso anterior, no cambian. Va a ser el gamma del suelo saturado por la altura del manto de suelo, más el gamma del agua por la altura del agua, que es H1. Ahora lo que sí va a cambiar también va a ser las presiones neutras, pero en este caso en lugar de disminuir van a aumentar. Las voy a calcular como siempre, como el gamma del agua por la altura del agua. Pero ahora la tendencia del sistema es aumentar este nivel de agua en un delta H1. Por lo tanto, mis presiones neutras van a ser gamma del agua por H más H1 más delta H1. Ahora, como mis presiones totales no cambian, al haber un aumento en las presiones neutras, debe haber una disminución en las presiones efectivas. Entonces las voy a calcular como el gamma prima del suelo, gamma saturado menos gamma del agua, por la altura del manto del suelo, menos el gamma del agua por delta H1, que es lo que me aumenta la presión neutra. Bien, entonces a mí, ¿qué me está queriendo decir físicamente esto? Lo que me está queriendo decir es que el agua que tiene una circulación en este sentido, lo que hace es levantarme de a poco las partículas del suelo. El agua, al venir de esta forma, pega en las partículas del suelo desde abajo y me las levanta, haciendo que pierdan contacto.
Es decir, las presiones efectivas que se me generaban por el contacto y los puntos de contacto y transferencia de carga entre granos de suelo, ahora se están perdiendo, porque la misma agua en su recorrido lo que hace es despegarme esas partículas de suelo. Cuando el agua venía en este sentido, hacía que los puntos de contacto aumentaran. Un reacomodamiento de los granos generando mayores puntos de contacto y que la transferencia de carga sea más directa grano con grano. Pero cuando el agua va en este sentido, hace que las partículas del suelo sean sueltas, como que se empiecen a despegar unas de otras y pierdan puntos de contacto. Por lo tanto, las presiones neutras disminuyen. Ahora, las presiones efectivas disminuyen lo mismo que aumentan las presiones neutras. Y otra vez tengo la presencia de mi gradiente hidráulico que va a valer exactamente lo mismo que en el caso anterior. Va a valer delta H1 sobre H. Entonces puedo expresar esta variación en las presiones efectivas como el gradiente hidráulico por la altura del manto de suelo por el gamma del agua. Entonces ahora puedo escribir la presión efectiva en la base del recipiente como el gamma prima por H de la altura del suelo menos el gradiente hidráulico por la altura del suelo por el gamma del agua. Bien, ¿qué pasa ahora que antes no pasaba? Tengo la posibilidad de tener presiones efectivas nulas. Ahora, ¿qué significa que yo tenga una presión efectiva nula? Significa que esto que hablábamos hoy, de que el sentido del recorrido de las partículas del agua a través de las partículas del suelo hace que los puntos de contacto se pierdan, puede ser que llegue a un punto donde directamente mi suelo pierda total capacidad de soportar cargas de forma efectiva, ¿sí? Los granos del suelo ya no tomen ningún tipo de carga. En ese punto digo que estoy en una situación crítica donde tengo un gradiente hidráulico crítico. Y para determinarlo lo que hago es, bueno, suponer mi presión efectiva igual a 0 y hago esta igualdad y despejo mi gradiente hidráulico, que en este caso va a ser el gradiente hidráulico crítico. Y, bueno, anulo H y H de ambos lados de la igualdad y obtengo mi gamma prima sobre gamma del agua. Bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que significa tener presiones efectivas 0. En estas condiciones, un suelo sin cohesión no puede soportar carga alguna sobre su superficie, pues al anularse las presiones efectivas pierde su capacidad resistente. Al aproximarse el gradiente hidráulico a su valor crítico, el suelo se hace más suelto y aumenta su permeabilidad. Se produce un incremento del flujo de agua y se visualiza una violenta agitación de los granos del suelo, fenómeno que se conoce como ebullición de las arenas. Entonces, si practicáramos una excavación en un suelo granular por debajo del nivel freático, manteniendo desagotado el fondo de la excavación, se alcanzará una profundidad tal a la que el gradiente hidráulico generado alcance valor crítico, produciendo ebullición del fondo y una inestabilidad de la excavación. Esta es una situación muy común que igual vamos a desarrollar durante la práctica. Bien, entonces, como en las arenas el gamma saturado se aproxima a 2 toneladas por metro cúbico, el gradiente crítico toma valores cercanos a la unidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gamma saturado, el gamma prima va a ser aproximadamente 1 y el gamma del agua va a ser 1, por lo tanto, mi gradiente hidráulico crítico va a ser 1. Bien, ahora lo que vamos a hacer es resolver algunos de los ejercicios que están en la práctica. Puede ser que tengan valores distintos, así que bueno, la idea es que miren el procedimiento y no tanto el resultado. El ejercicio 1 lo que dice es calcular y graficar los valores de presiones totales, neutras y efectivas en los límites de cada suelo marcados en el perfil estratigráfico de la siguiente figura. La presión neutra del manto permeable confinado se tomó mediante un piezómetro cuyo resultado está esquematizado a continuación. O sea, este es el perfil de suelo, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3 tipos de suelo, 3 mantos distintos de suelo, y acá abajo ya tenemos la roca impermeable, ¿bien? Entonces nuestro análisis va a terminar acá. Tenemos acá arriba una arena limosa, seguida de una arcilla compacta y una arena limpia. Lo primero que tenemos que hacer es distinguir cada suelo según su comportamiento ante el paso del agua. Entonces acá nos vamos a acordar de lo que vimos en la clase de pozos de bombeo, donde explicábamos los distintos tipos de suelo y cómo eran sus características y cómo funcionaban estas formaciones. Entonces el suelo 1 es el acuífero freático. Vemos que acá tenemos el nivel freático, ¿sí?
que era la parte superior de el agua que se encuentra en estado de equilibrio con la presión atmosférica y se corresponde con este estrato, ¿sí? La arena limosa. Es un acuífero freático. Es una arena en la cual el agua puede circularse, yo puedo poner una bomba y la puedo extraer. Después tenemos una arcilla compacta que se relaciona, o sea, con una formación del tipo de acuícludo, donde las permeabilidades son mucho menores y el agua no puede ser extraída de forma simple, digamos. No puedo poner una bomba en ese estrato y sacarlo. Sin embargo, es muy probable que se encuentre saturado o con una humedad similar al de la saturación. Y acá abajo tenemos una arena limpia que se encuentra confinada por esta arcilla compacta y este manto impermeable, ¿sí? Entonces estamos hablando de un acuífero confinado. El nivel piezométrico que tiene el agua en este acuífero confinado lo sabemos por este pozo que pusimos acá, ¿sí? Tiene esta forma, pero en realidad es un pozo. Y el nivel piezométrico es este, ¿sí? Yo hago una perforación, llego hasta el fondo de este estrato y el agua entra al pozo y llega hasta su posición de equilibrio. Entonces este nivel que está acá, que en realidad es una muestra de lo que vendría a ser todo el nivel piezométrico de este acuífero confinado que vemos acá. Entonces la primera parte del ejercicio, que es entender cuál es el comportamiento de cada uno de estos estratos en función de cómo pasa el agua, es esto que estamos haciendo. Y ahora lo que vamos a hacer es la primera parte, que es calcular las presiones totales, neutras y efectivas en los límites de cada estrato. Yo lo que hice fue calcular, obviamente acá, antes y en el momento en que empieza a actuar el nivel freático. En este punto, ¿sí? Un infinitésimo más arriba y un infinitésimo más abajo de la arcilla compacta. Porque recuerden que lo que pasa es que yo acá tengo dos sistemas separados. Tengo por un lado este y por el lado este otro. Y realmente no sé qué pasa con las presiones neutras y efectivas adentro de este estrato. Entonces los voy a estudiar un poquito más arriba y un poquito más abajo. Y antes de llegar a la capa impermeable. Bueno, vamos a ver ahora cómo hacemos punto por punto. Bien, acá está la tabla de resumen, así que vamos a ir viendo paso a paso. Para una profundidad de 0 metros, obviamente que arriba no tenemos suelo y tampoco tenemos agua. Por lo tanto, no tenemos ni presiones totales, ni neutras, ni efectivas. Pero ya a una profundidad de 2 metros, un poquito más arriba del nivel freático, empezamos a tener presiones totales y efectivas. Neutras todavía no, porque si bien el suelo está húmedo y hay presencia de agua en los poros, no hay presiones neutras, no hay presiones hidrostáticas mayores, o sea que no están en equilibrio con la presión atmosférica. Por lo tanto, no generan presiones neutras. Entonces tenemos las presiones totales iguales a las presiones efectivas, que se determinan como el gamma del suelo húmedo, 1,8 en este caso, por 2 metros, para un total de 3,6 toneladas por metro cuadrado. Ahora vamos a ver qué pasa a los 4 metros. En realidad es un poquito antes de los 4 metros, que es donde termina la arena limosa y empezaría la arcilla compacta, un poquito antes de que empiece el acuífero confinado, el acuífero. Bien, en este caso vamos a mirar de acá para arriba y vamos a ver todo lo que me genera presiones totales en este punto de acá. Vamos a hacer 1,92, que es el gamma saturado del suelo, por los 2 metros de suelo saturado, más 1,8 por 2 metros de suelo húmedo, que vendrían a ser estos 3,6 que están acá. Bien. Entonces esto me da 7,44 toneladas por metro cuadrado. Así que son las presiones totales que tiene una partícula de suelo que se encuentra en este punto. Y en cuanto a las presiones neutras, vemos que ya estamos por debajo del nivel freático, por lo tanto el suelo está sumergido. Y tenemos presiones neutras. Tenemos el gamma del agua, que es 1 tonelada por metro cúbico por los 2 metros de altura de agua. Y en cuanto a las presiones efectivas, lo que hacemos es calcular el gamma prima, que es el gamma saturado menos el gamma del agua por los 2 metros que el suelo está sumergido, más 1,8 toneladas por metro cúbico, que vendría a ser el gamma húmedo de este suelo, por los 2 metros. Me da 5,44. Que obviamente lo mismo que hacer 7,44 menos 2 me da 5,44. Ahora vamos a hacer un salto de lo que pasa acá adentro y vamos a estudiar
que pasa un infinitísimo más abajo de donde termina el manto de arcilla compacta, que yo lo representé de esta forma, ¿no? Un infinitísimo antes, un infinitísimo después. En este caso, para calcular las presiones totales, lo que vamos a hacer es sumar los 7,44 que vengo teniendo hasta este punto y le voy a sumar las presiones que me generan este estrato, que es 2,01 tonelada por metro cúbico por 2 metros, lo que me da un total de 11,44 toneladas por metro cuadrado. Para las presiones neutras, como ya estoy dentro de este manto, ya no me interesa qué pasa con las presiones neutras que tenía en este manto, ni siquiera en este porque no lo desconozco. En el acuífero libre yo sé que las presiones neutras están gobernadas por la altura del nivel freático. En la arcilla compacta no sé qué pasa con las presiones neutras, por eso no las estoy estudiando, pero en el acuífero confinado las presiones neutras están gobernadas por el nivel piezométrico, que es el que me dice este piezómetro que tengo acá, este pozo piezométrico. ¿Bien? Y me dice que cuando estoy en este punto el agua sube hasta acá, o sea que son 5 metros de agua, ¿sí? Desde los menos 6 hasta los menos 1 metro de profundidad. Entonces voy a tener el gamma del agua por los 5 metros de columna de agua que tengo en este punto. Y las presiones efectivas, ¿cómo las calculo? Las totales menos las neutras. Por eso llego a este valor que tengo acá. Bien, ¿qué pasa entonces cuando llego acá? Al final, un punto un poquito antes de que llegue al estrato impermeable que tengo acá abajo. Bueno, tengo este gamma saturado, que es 1,95 toneladas por metro cúbico, por los 4 metros de suelo, más lo que he obtenido en el punto anterior, ¿sí? Porque estoy sumando paso a paso todas las presiones totales que me generan. Bien. Y con las presiones neutras, bueno, lo mismo que hacíamos hoy. Tengo en este punto, tengo toda esta columna de agua más la que me indica el piezómetro que tengo acá. Por lo tanto, tengo 9 metros de columna de agua. El gamma del agua por los 9 metros me da 9 toneladas por metro cuadrado. Y las presiones efectivas, ¿cómo las calculo? Como las presiones totales menos las neutras igual a las efectivas. Entonces quiero que hagamos un repaso de esto. Mientras yo tengo acuíferos libres, y como en este caso, las presiones efectivas las puedo calcular tranquilamente como las venía calculando, de esta forma. Pero una vez que ya tengo acuíferos confinados y tengo estas capas confinantes, la mejor opción es siempre utilizarlo como las presiones totales menos las neutras. ¿Sí? Es olvidarnos un poco de qué pasa acá adentro, ya que no lo sé exactamente, sino que lo desestimo y sigo estudiando qué pasa en el suelo desde las presiones efectivas por acá abajo. ¿Bien? Ahora vamos a graficarlo. La idea es que grafiquen de esta manera. La profundidad del suelo acá, si estos son los menos 10 y acá tenemos los 0, o sea, se equivalen. Y vamos a calcular, vamos a graficar las presiones totales, que son estas que ven acá, y las presiones neutras. Las presiones efectivas es el área encerrada entre la curva de presiones totales y la de presiones neutras. Ahora, en este punto que vemos acá donde está punteado, es lo que ocurre dentro de la arcilla compacta. Como nosotros no sabemos qué pasa, no sabemos si esta distribución es lineal, o si va a ser de esta forma, o si va a ser de esta forma, o cómo va a ser. Por lo tanto, la vamos a dejar punteada y lo vemos así. Entonces, la representación final va a ser una curva de presiones totales, una curva de presiones neutras. Marcamos la efectiva como una situación rayada acá en este punto intermedio. Y la situación esta de lo que ocurre dentro de la arcilla la dejamos así en línea punteada. Bien, el ejercicio 2 lo que dice es que tenemos que determinar la variación de la presión efectiva. Bien, tenemos esta situación donde inicialmente acá se encuentra el terreno natural, ¿sí? Y tenemos una situación inicial donde tenemos el nivel freático acá. Luego el nivel freático desciende 2,5 metros hacia abajo. Bien. Me dicen que el gamma del suelo saturado es 1,9 toneladas por metro cúbico y que considerar que por encima del nivel freático el suelo permanece saturado por efecto de capilar. Bien, entonces, nosotros tenemos inicialmente el suelo, recuerden que el terreno natural está a esta altura, con el nivel freático acá. Por alguna situación puede ser que, por ejemplo, enciendan una bomba cerca, entonces baje el nivel freático hasta esta posición. ¿Y qué pasa? ¿Qué me están diciendo además? Que el gamma saturado del suelo es 1,9, pero que además cuando baja el nivel freático de acá, de esta posición inicial a esta posición final, de la 1 a la 2, el suelo que queda acá en el medio queda también saturado.
Pero no significa que tiene presiones hidrostáticas mayores a la atmosférica. No, lo que quiere decir es que los poros que conforman la estructura del suelo permanecen llenos de agua y su humedad es equivalente a la humedad del suelo saturado, pero pero está en equilibrio con la presión atmosférica. Por lo tanto, en este punto, cuando baja el nivel freático, no vamos a tener presiones neutras, sino que solamente vamos a tener un gamma H, pero que el gamma H va a ser igual en valor al del suelo saturado. Es un poco complicado, pero lo vamos a ir viendo. Bueno, estos son los 2,5 metros que desciende el nivel freático, y lo que vamos a hacer, lo que se ve acá en esta tabla de resumen, es calcular las presiones totales, neutras y efectivas en este punto. Primero teniendo en la situación 1 con el nivel freático acá arriba, y en la situación 2 teniendo el nivel freático acá abajo. Entonces vamos a ver, en la situación 1 tengo el nivel freático acá arriba, o sea que calculo las presiones totales, neutras y efectivas en este punto. Bueno, voy a tener el gamma saturado, porque tengo el nivel freático acá arriba, 1,9 toneladas por metro cúbico por los 15 metros de suelo, 28,5 toneladas por metro cúbico. Bien, calculo la presión neutra. Como tengo el nivel freático acá arriba, tengo 15 metros de columna de agua, por lo tanto voy a tener gamma del agua por mis 15 metros, 15 toneladas por metro cuadrado. Y las presiones efectivas, bueno, las presiones efectivas las puedo calcular como las totales menos las neutras. O, ¿cómo puedo hacer? Bueno, puedo calcular como el gamma prima, que va a ser 1,9 menos 1, o sea que va a ser 0,9 por 15 metros, 13,5 toneladas por metro cuadrado. Y en la situación 2, bueno, planteo lo mismo, con la diferencia de que ahora mi nivel freático bajó hasta esta posición. Entonces voy a tener el gamma del suelo, que en este caso, como el suelo saturado y el suelo húmedo tienen el mismo valor, va a ser 1,9 toneladas por metro cúbico por 15 metros, exactamente el mismo valor. Pero ahora las presiones neutras no van a estar hasta acá arriba, van a estar solamente hasta acá. Porque si bien el suelo, como decíamos hoy, permanece saturado por efecto de capilaridad y por la retención de humedad del suelo, pero no presenta presiones neutras. Entonces voy a tener presiones neutras solamente hasta estos 12,5 metros. Entonces voy a tener gamma del agua, 1 tonelada por metro cúbico, por los 12,5 metros de columna de agua. Y entonces las presiones efectivas, bueno, van a ser las totales menos las neutras, en este caso 16. O las puedo calcular como las calculábamos hoy. En este tramo va a ser 1,9 por 2,5. Y en este tramo va a ser 1,9 menos 1 por 12,5. Y de la misma forma calculo las presiones efectivas. Entonces, ¿cuál es la variación de la presión efectiva? Y bueno, va a ser la presión efectiva en la situación 1 menos la presión efectiva en la situación 2, que es esto que tenemos acá, 2,5 toneladas por metro cuadrado, que equivale exactamente a lo que me disminuyó la columna de agua. ¿Sí? Esta es la idea que ven en el ejercicio. Bien, para finalizar vamos a explicar este ejercicio donde lo que tenemos es un estrato compresible, ¿sí? Que es este que tenemos acá, ubicado debajo de un lago, de un embalse. Aquí tengo la presa y tengo un embalse y acá tengo el estrato compresible del que estamos hablando. ¿Esto qué puede ocurrir? El embalse puede ser que aumente o baje su nivel, porque es la regulación propia del embalse. Entonces lo que hay que determinar es el estado tensional, es decir, las presiones totales, neutras y efectivas, en el plano AA, o sea, en esto que vemos acá, en la base, para distintos niveles de agua. Cuando tenemos el nivel freático acá, cuando tenemos el nivel freático a los 10 metros, a los 0 metros o a los menos 10 metros. Y hay que hacer el diagrama de los resultados y hacer algunas conclusiones. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es calcular las presiones totales, neutras y efectivas en este punto para los distintos posiciones del nivel freático. Acá hay una tabla de resumen. Entonces decimos, bueno, si yo tengo mi nivel freático a 20 metros de altura, en este punto, voy a calcular las presiones totales en este punto acá abajo. Bueno, voy a tener primero 20 metros de agua, o sea que voy a tener el gamma del agua por 20 metros, y después tengo 10 metros de un suelo saturado, o sea que voy a tener gamma del agua por 20 metros más 2
toneladas por metro cúbico, que es el gamma del suelo saturado, por 10 metros, lo que me da 40 toneladas por metro cuadrado. En este mismo punto voy a calcular las presiones neutras. Para calcular las presiones neutras uso el gamma del agua por los metros de columna de agua, que en este caso son 30. ¿Sí? O sea que voy a tener 30 toneladas por metro cuadrado. Y la presión efectiva, bueno, solamente tengo presión efectiva donde tengo partículas de suelo, o sea que va a ser en este caso. Voy a calcular el gamma prima como el gamma saturado menos el gamma del agua por los 10 metros de suelo. Tengo 10 toneladas por metro cuadrado. Pueden ver que es 30 más 10, 40. La igualdad que de la ley de Tersaghi. Ahora, si tengo el nivel freático a los 10 metros acá, voy a tener presiones totales. Primero tengo 10 metros de columna de agua únicamente. Entonces tengo el gamma del agua por los 10 metros. Y después tengo suelo saturado, o sumergido en este caso. Tengo 2 toneladas por metro cúbico por los 10 metros de suelo. Me da un total de 30 toneladas por metro cuadrado. Para las presiones neutras voy a considerar los 20 metros de columna de agua que tengo acá arriba. Es el gamma del agua por los 20 metros, 20 toneladas por metro cuadrado. Y para las presiones efectivas, al igual que en el caso anterior, solamente considero el suelo. Va a ser mi gamma prima menos el gamma del agua por mis 10 metros de suelo, me da lo mismo que en el caso anterior. 20 más 10, 30. Si tengo mi nivel freático coincidiendo con el 0, acá, bueno, calculo mis presiones totales. En este caso no tengo solamente las columnas de agua sin suelo por encima, solamente tengo el suelo saturado, o sea que voy a tener unos 2 metros de tonelada por metro cúbico por los 10 metros, lo que me da 20 toneladas por metro cuadrado. Cuando calculo las presiones neutras, solamente voy a tener el agua que está adentro del suelo, por lo tanto tengo el gamma del agua por mis 10 metros. Y cuando calculo las presiones efectivas, me da exactamente lo mismo que en el caso anterior, ¿sí? Porque tengo suelo saturado menos el gamma del agua por los 10 metros. Ahora, cuando mi nivel freático coincide con el nivel de menos 10, es decir, que no tengo agua por encima del suelo, ¿sí? Considero que el suelo sigue saturado, lo mismo que me pasó en el ejercicio anterior. Entonces voy a seguir con un gamma húmedo que va a ser igual al gamma saturado. Entonces tengo gamma saturado, que son 2 toneladas por metro cúbico por 10 metros, lo que me da 20 toneladas por metro cuadrado, igual que en el caso anterior. Presiones neutras no tengo, porque no tengo metro de columna de agua, así que esto me da 0. Y cuando calculo las presiones efectivas, bueno, en este caso uso el gamma húmedo, que es igual al gamma saturado. Por lo tanto, como el suelo no está sumergido, por principio de Arquímedes, no necesito restarle el empuje del agua, o sea que no le resto el gamma del agua. Y me queda el gamma del suelo saturado, tonelada por metro cúbico, por 10 metros, lo que me da igual a 20. Y entonces grafico. ¿Qué grafico? En este eje van a estar las presiones y en este eje la altura. Bien, entonces, las presiones neutras. Para, por ejemplo, menos 10 del nivel de agua, voy a tener presiones neutras de 0. En este eje. Cuando la altura, y para esta misma menos 10 voy a tener presiones totales de 20, como tengo acá. La diferencia entre el eje de presiones totales y presiones neutras y presiones totales me da las efectivas. Bien. Por ejemplo, cuando el nivel de agua está en 0 metros, que es esto que vemos acá, mis presiones neutras en rojo valen 10, que es este valor que pongo acá. Y las totales 20, que es este valor que vengo acá. La diferencia entre 20 menos 10 me da las efectivas. ¿Qué pasa cuando tengo el agua a 10 metros? Vengo acá a los 10 metros, tengo presiones neutras que valen 20, como este que vemos acá, y totales que valen 30, como este que vemos acá. La diferencia entre uno y otro son las efectivas. Lo mismo con los 20 metros. Cuando tengo el nivel freático a 20 metros, mis presiones totales valen 40, es este punto de acá. Las neutras valen 30 y la diferencia entre uno y otro es mi efectiva. Bien. Entonces, las conclusiones son las similares a las que sacamos en el ejercicio anterior. Como el suelo permanece saturado una vez que desciende el nivel freático, porque se supone un descenso rápido que no permite liberar los poros de agua en el suelo, al mantener el mismo valor, lo que pasa es que mi variación se hace de esta manera. Mientras tengo el suelo saturado, sumergido, mejor dicho,
la variación entre las presiones neutras y las totales se mantiene constante. Y a medida que empieza a disminuir, o sea, el suelo deja de estar sumergido, sino que solamente está húmedo, la presión efectiva se empieza a hacer mayor, ¿sí? Empieza a tomar más carga y las neutras, por supuesto, se hacen cero. Bien, del práctico van a quedar 2 ejercicios más que son opcionales, que la idea es que los miren y que en cualquier cosa podemos hacer alguna clase de consulta donde se puedan ver esos temas o lo pueden resolver con los ayudantes. Y si no, igualmente va a quedar mi mail en la página como para que me hagan consultas por cualquiera de los temas que vimos o de alguno de esos ejercicios adicionales si en el caso de que necesiten alguna ayuda extra para poder resolverlos.